Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro taller sobre el Evangelio de San Juan. El objetivo de este taller es ayudarnos entre todos a generar criterios de discernimiento a través de todo ese proceso que se va aconteciendo en el Evangelio de San Juan. Entonces, nos queda claro que el objetivo tiene que ver con esa experiencia que Ignacio nos propone, sentir y gustar internamente. No se trata de hacer una experiencia de pura erudición académica sobre el Evangelio de San Juan. Se trata simplemente de que a partir de los temas que estamos dando a ustedes, amigos del grupo de compañeros, puedan entender y comprender los criterios que subyacen detrás de este Evangelio de San Juan. Entonces, esto nos puede ayudar para poder generar puntos para la oración, para fortalecer esta presencia de Dios en nuestras vidas y encontrarlo allí donde Él se quiere dejar encontrar. Entonces, ojalá que esta experiencia nos ayude a cada uno de nosotros a poder descubrir cómo San Juan nos ayuda de tal manera que podamos fortalecer esta experiencia del conocimiento desde el sentir y gustar del Evangelio de San Juan. Entonces, este Evangelio que estamos trabajando está, digamos así, dedicado al grupo de compañeros, a este grupo que brotó de los retiros de la Casa de Ejercicios de la ciudad de Chiclayo. Entonces, como estamos constantemente en ese plan de formación, vamos a profundizar sobre este tema. Hoy nos toca trabajar el cuarto tema, cómo es que el testigo apunta hacia Jesús. Pero antes, debido a que hemos estado mucho tiempo desconectados, tenemos que hacer una breve reseña, una especie de resumen de los capítulos anteriores. Vamos a hacer un repaso de los temas que hemos trabajado. Entonces, a partir de esto, podemos decir que el Evangelio de San Juan es algo así como el resultado de una larga preparación. En esta preparación, pues se fue viviendo este Evangelio antes de ser escrito. Y realmente el resumen, lo que brota de esta experiencia de Juan es que nace un himno de la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es la palabra del teólogo, digamos así, superdotado, académico, con doctorado y todo, no. Es la palabra que se nos muestra desde el modo de proceder de este Jesús que se nos revela en este Evangelio. Y lo que podemos decir que este Evangelio es el resultado de una larga preparación. ¿Ok? No es un Evangelio que aparece y que es escrito así nomás, no, de ninguna manera. Este Evangelio va naciendo a partir de una serie de conflictos, ¿verdad? Fue un Evangelio que fue naciendo de a pocos y a partir de la reflexión, a partir de luchas, de conquistas, digamos así, con esa experiencia profunda de fe. De tal manera que este evangelio demoró cerca de 60 años para venir a la luz en forma de texto tal como lo tenemos. Y antes de ser escrito, fue vivido realmente y fue gestado en medio de muchas dificultades. En otras palabras, es el testimonio vivo de aquellas generaciones que fueron entrando en esa dinámica de conocer y sentir a Jesús. Pero es importante recordar que en este proceso de preparación, en esta situación, como hemos dicho, se van apareciendo una serie de conflictos, ¿verdad? Y el primer conflicto que nosotros podemos percibir se refiere al mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque Juan B tiene un sentido eh, diferente con relación a la palabra mundo. El mundo aquí es visto como un sistema, digamos, social, es un sistema totalmente injusto que se opone, digamos así, a la vida tratada por Jesús. Entonces, en este conflicto de Jesús con el mundo,
realmente uno percibe que Jesús tuvo un conflicto muy fuerte con la realidad de su tiempo. En los años 60, no se olviden, la comunidad del discípulo amado está a las puertas de una gran persecución. Entonces, esto nos podría hacer pensar cómo se ejerce nuestra fe, ¿verdad? Lo que menos queremos son conflictos, pero los conflictos son parte de la vida. El cristiano no puede ser un creyente iluso. El cristiano tiene que ser una persona, un hombre, una mujer con los pies en la tierra, como quien dice. De ahí aparece este segundo conflicto. Y este conflicto aparece en cada capítulo del Evangelio y justamente con el tema de la palabra mundo, es decir, el mundo que se nos revela en el Evangelio de San Juan es un tipo de poder que impide vivir a las personas su vida creyente. ¿Por qué? Porque la propuesta de Juan toca algo importante, ¿verdad? Toca la parte social, por decirlo así, y las autoridades judías forman parte de esa estructura social, es decir, el poder económico, político, religioso, ideológico, por decirlo así, es decir, estas son las estructuras que tienen un rostro, que tienen una presentación a la cual llamaríamos las tinieblas, ¿verdad? Que quieren apagar o que intentaron apagar la luz. Uno verifica el texto de Juan, capítulo 1, versículo 5. Veamos allí qué nos dice el evangelista. Se nos pegan las hojas. Bien, ahí se nos dice, no, dice, lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Por lo tanto, no seamos ingenuos, queridos hermanos y hermanas, la experiencia de fe que nosotros compartimos y vivimos se vive en medio de las tinieblas. Si no aceptamos esto, pues vamos a generar una serie de espiritualidades que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, a partir de este momento nos concentramos en un tercer conflicto que está relacionado con los seguidores de Juan Bautista. Es decir, aquellos que permanecieron fieles a Juan, estas personas hostilizaban a la comunidad del discípulo amado. Veamos, por ejemplo, el capítulo 1 de San Juan, en los versículos 6 al 8. Aquí se nos dice, veamos, del 6 al 8, verifica en tu Biblia, ahí se nos dice, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio. La palabra testimonio va a estar presente a lo largo de esta presentación que estamos haciendo, para dar un testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Entonces, este texto nos habla muy claro cómo este conflicto se da entre los que siguen a Juan el Bautista y los que permanecieron fieles, digamos así, a Juan Bautista, hostilizan, maltratan a la comunidad del discípulo amado, ¿no? Entonces Juan Bautista no era la luz, definitivamente, sino Juan Bautista es un simple testigo de la luz para que todos por medios de esta luz se adhieran a Jesús. Entonces, esto es lo que también fue formando parte en este proceso de gestación del Evangelio. Y de ahí vamos a un cuarto conflicto. Juan habla que existen cristianos no auténticos, ¿ok? Bueno, esto es complicado si nosotros miramos las iglesias, el mundo de hoy, ¿qué te digo yo? O sea, aquí aparece en este conflicto una tensión entre los discípulos de la comunidad, del discípulo amado, hay tensión, y aquellos que fueron expulsados y habían abandonado la sinagoga, ¿no? Estos se adhieren a Jesús a medias. Veamos el capítulo 6 de San Juan, versículo 60-66, y el capítulo 7 y del 3 al número 5.
Luego el sexto conflicto es importante también tenerlo en cuenta. Este sexto conflicto que aparece en Juan nos lleva a pensar en los privilegios y en las posesiones sociales. Nos invita a dejar esos privilegios, nos invita a dejar esa posición social, que esto no nos atraiga, que esto no nos, digamos así, no nos embauque, que no nos adhiramos a esa experiencia. Y en ese sentido podemos decir que la comunidad del discípulo no ve con buenos ojos a las iglesias apostólicas, ¿verdad? Estas iglesias apostólicas están representadas por quién? Pues por nada menos porque por Pedro, por Andrés, Felipe, Natanael, Tomás y Judas Tadeo. Es decir, son iglesias que están buscando identidad, ¿verdad? En la vida cristiana nos pasa eso. Vamos buscando dónde asentarnos definitivamente, vamos buscando identidad. Por ejemplo, aquí aparece la figura de Pedro y en el Evangelio Pedro como que va buscando su identidad. No es como que va buscando, sino que busca su identidad. Entonces, vive de manera continua esta búsqueda que aparece en el final del Evangelio, capítulo 1, de los versículos 15 al 19, porque ese es el momento en que Pedro se encuentra a sí mismo. ¿Y en qué momento? Pues cuando él declara por 3 veces su amor incondicional a Jesús, ¿verdad? Esto es genial porque ahí es donde nace la vocación cristiana con un sígueme que brota de los labios de Jesús. Pedro encuentra su identidad pues que siempre caracterizó a las comunidades de las iglesias del discípulo amado, y es el amor, ¿verdad? El amor. Las comunidades de las iglesias, no olvidemos, apostólicas, estaban jerarquizadas, eso es importante tenerlo en cuenta. La comunidad del discípulo amado tenía como único valor el amor que iguala a todas las personas. Entonces, el Evangelio de San Juan se fue gestando en medio de estas dificultades. Y si entramos a tallar el tema de la estructura del Evangelio, fue vivido por las comunidades. Antes de ser escrito, este Evangelio fue vivido plenamente en medio de luchas, situaciones, pero fue vivido por las comunidades. Ellos vivieron lo que significa la fe y las luchas, y esto está muy presente en todas esas generaciones que van gestando este Evangelio, ¿verdad? Entonces, este Evangelio se va gestando a partir de esa relación de generación tras generación. Entonces, el Evangelio de San Juan es una herencia de una comunidad cuyo norte era el amor, ¿verdad? Como un valor totalmente absoluto, capaz de hacer a todos iguales. Entonces, esto nos lleva a la redacción del Evangelio de Juan. Entonces, ya nos queda claro que la redacción no se dio en un solo momento. Alrededor del año 100 recibió recién la redacción, digamos así, definitiva, ¿verdad? Y entonces ahora entramos a lo que podríamos llamar de una manera simbólica la primera semana. Esto aparece después del prólogo, se inicia la primera semana, ¿no? Tengamos en cuenta este detalle, que simplemente es un recurso para poder entender mejor este Evangelio. Entonces, los 2 primeros días, ahí aparece el testimonio de Juan el Bautista. Ya en el tercer día continúa con el testimonio de Juan el Bautista. Es un testimonio que provoca el seguimiento de Jesús por parte de los primeros discípulos. Y estos a su vez dan testimonio a otros, suscitando esa adhesión a Jesús. Y eso nos pasa a nosotros. Nuestra fe se ha ido procesando, ¿verdad? Ha ido evolucionando, ha ido cambiando, retrocediendo, avanzando, estancándose, pero es una fe en movimiento, ¿verdad? Entonces, esta primera semana tiene 4 días, por decirlo así, y Jesús se presenta y llama a Felipe. Felipe llama a Natanael y lo incita al seguimiento de Jesús. Luego tenemos la segunda parte y allí aparecen 7 señales de vida, ¿ok?
que tenemos que tener en cuenta este punto para no hacerle decir el Evangelio de San Juan lo que no quiere decir. Yo escucho prédicas, incluso veo en YouTube consideraciones en este punto del Evangelio, sea cual sea el Evangelio, y realmente tú dices, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El problema está que a veces le queremos hacer decir a Jesús lo que no quiere decir, porque puede más quizás nuestra ideología, porque puede más qué sé yo, y al final de cuentas no muestran realmente el tema. Entonces aquí tratamos de ser cautos para presentarte esos criterios que te ayuden a tu oración, a tu meditación, a tu contemplación, para que puedas comprender y entender y situar lo que Dios te va diciendo versículo tras versículo a través de este Evangelio. Y esto nos lleva a la primera señal. La primera señal, hablar de la primera señal es hablar de las bodas de Caná, ¿verdad? Y esas otras señales que van apareciendo suceden dentro de un sexto día, pero ojo, el sexto día es una situación simbólica, simplemente es un recurso para comprender mejor. Entonces, el objetivo del Evangelio de Juan es bastante claro. Definitivamente, la creación se hizo en 6 días, ¿ok? Y en el sexto día Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Esto está en el Génesis, capítulo 1, del 26 al 27. Entonces, la primera señal acontece en el sexto día y comienza con las bodas de Caná de Galilea. Entonces, lo que caracteriza a estas bodas es que brota, surge, aparece una nueva humanidad. Entonces, a partir de esta nueva humanidad, se van adhiriendo a Jesús mediante la fe, ¿no? Esto lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículo 11. Los discípulos se adhieren a Jesús. Pero ojo, luego del sexto día Jesús ya no descansa, ¿eh? Ya no descansa. Jesús tiene un norte, un norte. El cristiano tiene que tener un norte. Y el norte apunta a favorecer la vida, no matar la vida de las personas, no matar la vida de las comunidades, no matar la vida, sino al contrario. El Evangelio de Juan nos lleva a que desde el amor tengamos esos criterios, ese discernimiento para que la vida permanezca, se alimente, se fortalezca. Entonces, toda la primera parte del Evangelio de Juan acontece en el sexto día, que está en relación con el Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Dios descansó al séptimo día. ¿Ok? ¿Cuándo va a descansar Jesús? Cuando se haya consumado su obra. El cristiano no descansa. Apliquemos esto de una manera simbólica, pero que la podamos vivir en el día a día. El cristiano no descansa. Entonces, esta señal nos lleva por ahí, ¿verdad? A favor de la vida, todo el tiempo favoreciendo la vida, no destruyendo la vida. ¿Cuántos hogares se destruyen, verdad? ¿Cuántas situaciones se quiebran? Y realmente esto es doloroso. Entonces, eso acontece en la cruz. Ahí es donde Jesús ya prácticamente descansa cuando dice, todo está consumado, ¿no? Capítulo 19, versículo 30. Eso es la primera señal ya donde se nos muestra la relación con la creación y Jesús es la nueva creación, ¿verdad? Jesús es la nueva creación, en Él aparece un nuevo modo de proceder y Él descansa cuando da la vida totalmente por amor. El amor es el centro del Evangelio de San Juan. Y esto nos lleva a la segunda señal. Entonces, en Galilea, en las bodas de Caná, allí muchos se adhieren a Jesús, ¿verdad? Muchos se hacen personas que quieren seguir al Señor Jesús. En la segunda señal, ahí en el capítulo 4, de los versículos 46 al 54, son los paganos que se adhieren a Jesús, que están representados por el funcionario real. Por razones de tiempo no voy a leer el texto, pero sí les invito a que ustedes lean el texto de Juan capítulo 4, 46 al 54, porque allí aparece este funcionario real. En él acontece toda esta segunda señal, son los paganos. Entonces, eh, esto nos debe hacer mirar cómo estamos viviendo nuestra relación con los otros,
a veces somos más amigos si es que el otro piensa como yo o solamente pues genero un tipo de relación con el otro porque yo quiero sacar prebendas, porque me conviene estar con esta persona, con el otro, pero cuando yo no tenga nada, pues yo me aparto, ¿no? Entonces, no, los paganos realmente se adhieren a Jesús y lo hacen para siempre, ¿no? Este funcionario real se convierte, porque pues, por todo lo que pasa allí, todo lo que ve que Jesús hace. Y eso hace que se convierta en testigo de la experiencia, testigo de que brota esa experiencia que ha tenido de Dios. Luego vamos a la tercera señal. La tercera señal es genial porque aquí aparece la curación del paralítico. Y esto tiene una, digamos así, una consecuencia doble, un resultado doble. El paralítico curado cree en Jesús y cuando cree da testimonio. ¿Cómo vas a dar testimonio de tu vida cristiana si no crees? Yo creo que un dato importante de nuestra vida cristiana es que nuestras acciones demuestran lo que creemos. Claro, ¿de qué me vale a mí ir a misa, rezar mis rosarios o organizar talleres de, no sé, espiritualidad, pero yo en mi vida real, pues, ¿qué quieres que te diga, no? Entonces, acuérdense que el proyecto de muerte está muy presente y tratan de matar a Jesús, ¿no? Tratan de matar a Jesús. Esto está en relación. No les conviene que el paralítico deje de ser paralítico, no les conviene que este paralítico sea curado. A ellos no les interesa la vida. Y hay gente que se llama cristiana y que no les interesa la vida. Si no, miren cómo tratan a las personas o cómo se sienten delante de las personas. Luego nos encontramos con la cuarta señal. Y esta cuarta señal es genial porque es la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y esto acontece al otro lado del mar de Galilea, ¿verdad? Junto a esa multitud de enfermos. Ahí, en medio, desde el encuentro de Jesús con la debilidad, con los enfermos, acontece la multiplicación de los panes. No va a Jerusalén Jesús en este momento porque la Pascua que allí se celebra no representa realmente la vida para el pueblo. Aquí se da una adhesión ambigua a Jesús, si es que se vive así, ¿verdad? Y entonces, claro, ven que Jesús hace la multiplicación de los panes y lo quieren proclamar rey, ¿verdad? Para que resuelva los problemas del pueblo o los problemas del hambre en el mundo. Entonces se genera una relación contractual con Dios. Si veo que haces algo, yo voy contigo, ¿no? Entonces, esto es no entender un poco el asunto. ¿Y cuántas cosas se han dicho son con relación a la multiplicación de los panes, con relación al paralítico curado, con relación a las bodas de cada situaciones muy ilusas, perdón, pero totalmente desubicados, ¿no? Entonces, perdonen que lo diga, pero yo te estoy hablando con conciencia sobre este punto. Esta cuarta señal eh, pues hace que Jesús vaya definitivamente a la montaña, ¿verdad? Y en esta segunda parte aparece la quinta señal y vemos a los discípulos en esta quinta señal desilusionados, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te habrás desilusionado? Yo también me he desilusionado con Jesús, ¿verdad? Y prácticamente lo abandonan en la montaña, ¿no? Y tratan de volver a la tierra de la esclavitud. Abandonar nuestra fe es querer volver al mundo que genere esclavitud. ¿Ok? Pero Jesús, en medio de esta situación, va a nuestro encuentro. Jesús no nos abandona, Jesús no nos deja. ¿Cuántas veces pasamos situaciones difíciles donde pareciera que estás totalmente solo o sola y de alguna u otra manera la gracia de Dios presente en el testimonio de las personas, pues aparece en la vida y dice, Señor, gracias por tener estos amigos, gracias por tener estos compañeros. Y aquí en esta séptima señal, pues aparece la resurrección de Lázaro, ¿no? Y este Lázaro representa ese punto totalmente elevado de todas las señales reveladas por Jesús. La muerte es irreversible, pero Jesús lo resucita.
Jesús no lo abandonó en el lugar de la muerte. Jesús lo resucita a su manera. Y el resultado es que muchos judíos a partir de esto creen en Jesús. Capítulo 11, versículo 45. Pero ante esta situación, las autoridades judías y religiosas decretan la muerte de Jesús, ¿no? Capítulo 11, versículo 47 al 57. Y enseguida nos encontramos con el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Qué cosa afirma el prólogo? Pues que en Jesús estaba la vida y la vida era luz de los hombres, ¿no? Capítulo 1, versículo 4. Por otro lado, lo que Jesús realiza es la expresión de la vida, esa vida que viene de Dios y es una vida que se manifiesta en Él. Él es la vida, Jesús, ¿verdad? Sin embargo, la manifestación de la vida provoca la reacción de los que mantienen un sistema de muerte. Aquellos que te condenan desde los prejuicios, aquellos que ven en ti lo peor, la escoria, eh, claro, como no formas parte de su mundo, ya te dejan totalmente de lado. Y en esa segunda semana se inicia cuando en el capítulo 12, versículo 1, ¿no? 6 días antes de la Pascua de los judíos, aquí vemos que Jesús es como el grano de trigo que muere para dar fruto, ¿no? Capítulo 12, versículo 24. Para Jesús la Pascua, ¿qué significa? La Pascua de los judíos no es real. Para Jesús esta Pascua no acontece. Acuérdense ustedes que en la hora en que, digamos así, en la hora en que en el templo está produciéndose el sacrificio de los corderos pascuales, Jesús está muriendo en la cruz. ¿Mm? Jesús muere en el día de la preparación de la Pascua judía. Entonces, eh, esto nos coloca delante de la hora de Jesús, la Pascua del Cordero que quita el pecado del mundo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es importante. La hora de Jesús, la Pascua del Cordero, quita el pecado del mundo. Y Jesús resucita en el primer día de la semana. Capítulo 20, versículo 1, es lo que habíamos visto en las sesiones pasadas. Simplemente yo estoy haciendo una especie de mirada global y estoy mirando el bosque, como dice mi amigo Coco. No nos estamos mirando el árbol, sino el bosque, ¿no? Y es un día que no termina realmente. Todo lo que significa, todo lo que sigue a la resurrección de Jesús en el Evangelio de Juan, acontece en el primer día de la semana. Y aquí aparece esa señal, digamos así, que la victoria de la vida, aquí aparece la victoria, la vida triunfa por encima de la muerte, ¿verdad? Y entonces esta experiencia de victoria no tendrá fin, no tiene fin. Bueno, entonces a la segunda parte del Evangelio se le puede llamar la gran señal. Capítulo 13, versículos del 1 al 20 y el 29. Aquí podemos decir que estamos delante del libro de la glorificación, es decir, la hora de Jesús. Comienza con el lavatorio de los pies, amar hasta el final. Capítulo 13, versículo 1. Jesús se quita el manto. Este quitarse el manto es una señal. Y esa señal nos hace ver a un Jesús que se ciñe la toalla y aquí brota el servicio. No cualquier servicio, es el servicio que brota desde Jesús. Y si brota desde Jesús es un servicio. Todo servicio da vida porque tiene vida, porque lo ha dispuesto, la disponibilidad de dar un servicio por amor. Todo lo que sigue, pues, digamos así, es un amor totalmente sin límites, sin previsiones, ¿no? Jesús vive la prisión, muere Jesús, pero Jesús también, digamos así, resucita. Y el capítulo 21, ¿no? Estamos haciendo una visión panorámica del bosque, es el bosque de San Juan, por decirlo así, es una añadidura posterior, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se tiene que destacar la misión, el aspecto misionero de la comunidad que se traduce en la pesca. Entonces, aquí Pedro, ¿verdad? Es el representante de las iglesias apostólicas. Aquí Pedro encuentra su propia identidad. Cuando Pedro comienza a encontrar su propia identidad, cuando se ciñe la toalla,
hablar de ceñirse de la toalla es servicio por amor, a semejanza de Jesús, ¿verdad? Que se arroja al mar y aquí aparece brota la misión con la disposición entonces de dar la vida y demuestra el amor sin límites a Jesús y a todo el rebaño, por decirlo así. Luego, en el tema número 3, en la sesión 3 que nosotros hemos visto, podemos decir, tiene que ver con el prólogo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y aquí aparece el himno a Jesús. Es decir, este himno nos habla de la palabra. Es una palabra que nos muestra la humanidad, quién es Dios, quién es Dios. En el prólogo están condensados, ojo, los grandes temas del Evangelio de San Juan. ¿Y cómo comienza? Pues mostrándonos la palabra con Dios. Este Dios es el Dios que está desde siempre y concluye con esa palabra encarnada en nuestra propia vida, en nuestro propio medio, y da a conocer plenamente el proyecto de Dios. Entonces, es una palabra dirigida hacia Dios, es una palabra no solamente dirigida hacia Dios, sino que es una palabra dirigida a toda la humanidad, en el capítulo 1, versículo del 6 al 14, y es una palabra que revela definitivamente al Dios invisible. Entonces, cuando hablamos de que la palabra está dirigida a Dios, pues aquí aparece el modo de comenzar del Evangelio, ¿no? En el principio, como dice Génesis 1:1. En el Evangelio de Juan encontraremos la nueva creación que trae Jesús. Eh, la palabra, la sabiduría existía desde toda la creación, se nos dice en Pedro, ¿no? O sea, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es que sepa mucho, no, la sabiduría es el sentido de vida, es tener sabiduría para darle sentido a la vida. Y es una vida que está presente en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Y que está presente en toda la humanidad. Entonces, es una sabiduría que está presente antes de toda la creación y conduce a toda la humanidad a una vida plena. Juan 1:1. Jesús existía, estaba muy presente y Jesús es llamado la palabra. Jesús es la palabra y ciertamente si pertenece a Dios, si es de Dios, es una palabra que genera una fuerza creadora que da vida a todo, ¿no? Tú te imaginas en el día a día que tu palabra esté dando vida constantemente, dando esperanza. Ojo, la palabra genera conflicto, ¿eh? Pero es para remover aquello que tiene que ordenarse, esa fuerza creadora que a todo da vida, Génesis 1. A medida de que Dios habla, las cosas van sucediendo. Génesis 1:1, Génesis del 1 al 3. Entonces la palabra de Dios es una palabra llena de comunicación de vida, totalmente, ¿no? Jesús existía desde siempre con Dios, vuelto hacia Dios y es un diálogo eterno, ¿verdad? Y una mutua comunicación. Entonces, si la palabra de Dios es comunicadora de vida, pues esto está presente cuando entramos en una dinámica donde nos encontramos con esas luces que brotan de Dios, pero que nos permiten dar cuenta de que hay tinieblas también. Entonces, esta palabra dirigida es una palabra dirigida a la humanidad antes de que la palabra de vida se manifiesta a la humanidad. Esto es genial de Juan. Surge un hombre en ese contexto llamado Juan Bautista. ¿Ok? Entonces, desde el comienzo del Evangelio de Juan no deja dudas, la vida se encuentra solo en Jesús. Y esto nos muestra este conflicto entre la comunidad del discípulo amado y los seguidores de Juan Bautista. ¿Ok? Su función era, la función, digamos así, de Juan Bautista es dar vida, dar testimonio, y eso es lo que va a generar que la gente se acerque a Jesús a la luz de lo que es Jesús. Entonces, las personas que se encuentran con Jesús desaparecen. ¿Por qué? Porque hacen la experiencia de vida que Él comunica y van generando vida, van apareciendo más personas que se convierten de corazón y, y generan en su vida una misión
y realmente es una cadena, ¿verdad? Pero es una cadena que va generando vida, que va generando propuestas, que va generando criterios para que haya más vida. Entonces, esta palabra, no olvidemos, la palabra que es Cristo es dirigida a toda la humanidad. La palabra estaba en el mundo y el mundo, este mundo, es hecho por la palabra. Que tu palabra genere vida, que tu palabra genere esperanza. Jesús vino a morar en medio de nosotros, pero el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. Yo creo que esta situación se repite. Los que apoyaban un proyecto de muerte no quisieron hacer una experiencia de vida, no quisieron saber nada de esta comunicación, de esta palabra que nos trae Jesús. A ellos les interesa más su ideología, a ellos les interesa más una experiencia social donde tú, porque eres pobre, no entras, o tú, como eres rico, tampoco entras, ¿no? Porque claro, hay gente de todo tipo. Entonces, la palabra no fue recibida por los de su propia casa. Ujú. En la familia nos puede pasar eso. En la comunidad nos puede pasar eso. La palabra que es vida, que es Jesús, no fue recibida por los de casa. Es decir, los que tienen poder económico, los que tienen poder político, religioso e ideológico serán responsables de la muerte de Jesús. Sus decisiones van generando muerte, van generando pobreza, es impresionante, ¿no? La pobreza. A mí me llama la atención eh, cómo ya en una mesa familiar el papá, la mamá y los hijos todos ya no hablan, no conversan. La comunicación se ha reducido a un aparato, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad donde las personas se han cosificado, ¿no? Ya se ha hecho normal y natural. Aquí no hay nacimiento de Dios por la decisión propia de la gente. Los que aceptan la palabra de vida se hacen hijos de Dios y provocan un nuevo nacimiento. Entonces, esta palabra dirigida a la humanidad, y aquí el punto culminante del prólogo está en el versículo 14. La palabra que existía desde siempre como Dios se encarnó en nuestra historia. Tu palabra, tus decisiones tienen que encarnarse en la vida misma. Jesús se hizo hombre con los hombres y puso su morada entre nosotros. Y esto nos lleva un poco al pasado. En el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios acompaña a su pueblo, va acompañándolo en el desierto y se comunica con Moisés en la tienda de la reunión. Jesús es, en efecto y para siempre, el lugar del encuentro con Dios. En Jesucristo, en Jesús nos encontramos con Dios. Ojo, Dios no se oculta, Dios no se oculta en el más allá, ni se encierra en su templo. Hay gente que piensa que solamente Jesús está en la iglesia. Dios está en la iglesia, por supuesto, pero no solamente está en la iglesia, está en la vida misma, en la vida cotidiana, está presente en medio de nosotros, es una persona, el ser humano de Jesús. En el Antiguo Testamento, no olvidemos, la tienda de la reunión recordaba la presencia del Dios de la alianza, ¿no? Esa alianza que constantemente queremos hacer con Dios, con la vida, con la humanidad. Y entonces en la cruz se revela esta palabra que está dirigida a la humanidad, se revela en la cruz. Jesús plenamente allí aparece dándonos esa fidelidad profunda, ese amor fiel al Dios. Es la experiencia, es un regalo hacia la humanidad. Suena un poco contradictorio e irónico, pero bueno, es así. Jesús es la presencia visible del Dios invisible. ¿Ok? Eh, eh, ¿Quieres buscar a Dios? Pues encuéntralo en el ser humano. Ahí está Dios. Y sí, en ese venezolano que está fregando la paciencia con perdón, Dios está allí. Dios está en ese pobre que Dios está allí. Solamente que no lo podemos ver. Y esas personas ni siquiera, qué bueno es cuando nosotros ayudamos a que esas personas se encuentren consigo mismos, que la vida tiene otro sentido. Lo que queremos simplemente es, nos quedamos en las quejas, quejas, lamentos, lamento. Vivimos en la cultura del lamento, todo el lamento. Bueno, en el pasado la gloria de Dios atemorizaba, ¿verdad? Ahora es diferente. Jesús atrae. ¿Por qué? Porque Jesús manifiesta la presencia del Padre con un amor fiel. Entonces, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento se revelaba y se ocultaba al mismo tiempo en una nube, ¿se acuerdan?
en el fuego, y esto ciertamente asustaba. Ya no hay espacio para las mediaciones si uno vive así, ¿no? Entonces, Jesús recibe la gloria directamente del Padre y comunica, pues la única mediación en Jesús, no necesitamos otras mediaciones, ¿ok? ¿Dónde manifiesta Jesús su gloria, la gloria del Padre? En la cruz. Ahí da la vida por amor. Entonces, la vida está en el amor. La palabra revela al Dios invisible, eso es lo que veíamos, ¿no? Y eso lo ubicas en Juan 1, del 15 al 18. En el prólogo, ahí se habla nuevamente del testimonio de Juan Bautista, ¿ok? Eh, reconoce que Jesús es el más importante en el prólogo. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es el que trae la novedad. Van a disculpar algunos errores que hay ahí, pero bueno, eso no es lo importante. Trae la novedad absoluta e insuperable de la plenitud que hemos recibido todos por la gracia. Gracia por gracia. Ese es Jesús. La novedad. Jesús nos trae una novedad absoluta, una novedad totalmente insuperable, y es su plenitud. Digámoslo en otras palabras, gracia tras gracia. Entonces, ¿cómo corresponder a esa gracia? Veamos el capítulo 13 allí de San Juan, versículo 34. Jesús nos amó hasta las últimas consecuencias. Esto está en relación, esto corresponde a ese amor de Jesús que lo lleva a ser como Él lo hizo, amar sin límites. Nosotros para amar a veces necesitamos del psiquiatra, del psicólogo, del padre, del acompañante. Está bien, pero eh, parece que nos hemos olvidado un poco del amor, ¿verdad? Pues el amor nos conduce sin cálculos a lo que no podríamos imaginar. El amor fiel de Jesús supera la ley definitivamente. Jesús es muerto por la ley, no te olvides. O es señal que en la ley no está la vida, y la gente muchas veces quiere la ley, la ley, la ley. Bueno, la vida está en el amor fiel que se entrega hasta el fin. Y esto está, no lo digo yo, está en el capítulo 14 de los versículos del 9 al 11. Entonces, perdonen que me haya extendido un poco, pero era un poco para retomar el tema que ahora nos llama a trabajar, el capítulo 4. Es que nos hemos demorado, hemos tenido un espacio largo, largo de tiempo, y ahora nos reencontramos como compañeros, ¿verdad? Pues bien, la primera parte del Evangelio, como ustedes recuerdan, de Juan, cómo comienza con una semana simbólica, ¿verdad? Que tiene su punto más elevado en el sexto día. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan ustedes? Las bodas de Caná. Bueno, antes de eso, sin embargo, tenemos el testimonio de Juan el Bautista y los dos primeros discípulos. Con esto sabemos que la función del testigo es apuntar hacia Jesús, y ese es el tema del cuarto capítulo, ¿no? El testigo apunta hacia Jesús, el que da sentido total a la vida. Ese es el tema de hoy. El testigo apunta hacia Jesús. Y los dos grandes temas que subyacen de este cuarto tema es: se da testimonio en medio de los conflictos. No le demos pelas al asunto. Esto es así porque vivimos en el mundo, y vivimos en un mundo terrible, ¿eh? No vivimos, el mundo genera conflicto, y ahí es allí donde tenemos que dar testimonio del Señor. Hasta en las propias comunidades, hasta en el grupo hay conflictos, ¿verdad? Conflictos de pensamiento, conflictos de sentimientos, conflictos de donde no se cruzan bien. El gran problema, ¿saben cuál es? Es que mientras nosotros queremos ir hacia arriba para liderar, mientras la gracia baja, en el camino nos cruzamos y ahí se genera un gran conflicto. Bueno, el testigo apunta hacia el Salvador. Ese es el segundo punto que conforma parte de este tema número 4. Bien, entonces se trata de dar testimonio en medio de los conflictos, ¿no? El testigo apunta hacia Jesús. Y la respuesta de Juan Bautista es: yo no soy Elías, dice Juan. Yo no soy el Cristo. Lo que hace Juan simplemente es anunciar la venida de alguien que traerá algo totalmente nuevo. Entonces, Juan Bautista da testimonio en medio de los conflictos. ¿Qué pasaba en Palestina en aquel momento?
En Palestina, pues lo que había era una gran cantidad de movimientos totalmente mesiánicos, revolucionarios, reformistas, y en ese contexto se inicia el testimonio de Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista no esperó que las cosas estén tranquilas, sino que en medio de esa situación pues comenzó a dar Juan Bautista testimonio. A veces nosotros queremos que la cancha esté limpia para comenzar a vivir nuestra vida cristiana, para comenzar un proyecto de vida para la gente pobre, para la gente que necesita más formación. Y la vida no funciona así, definitivamente. Entonces Juan Bautista en medio de esa situación se encuentra con el poder. Y el poder, como va viendo lo que va haciendo Juan Bautista, le pregunta, oye, ¿y quién eres tú, no? ¿Quién es Juan? Te preguntan. Y Juan Bautista, en medio de, bueno, digamos así, se le aparece el FBI a Juan, al pobre Juan Bautista, ¿no? Es una comisión investigadora llena de sacerdotes y levitas, eran los policías del Sanedrín, como saben. El Sanedrín es un centro de poder económico, político, religioso, ideológico. Y le preguntan a Juan Bautista, ¿quién eres tú? ¿No? Y vean ustedes el versículo 19. ¿Y cuándo sucede este hecho? En el primer día de la semana. Entonces, esa es la manera que Juan Bautista nos enseña a dar testimonio de nuestra vida cristiana en medio de la realidad que vivimos. Y ante esa realidad nosotros tenemos que tener una respuesta. La respuesta de Juan Bautista es, mira, yo no soy Elías, yo no soy el Cristo. Juan Bautista declara que él no es el Mesías, yo no soy el Cristo. ¿Esto qué significa? Eso significa que lo que hace Juan Bautista es dejar un espacio abierto para la revelación que hará Jesús cuando Jesús diga, soy yo soy el Mesías. Entonces, eso acontece en esa situación. Ya en el segundo día, Juan Bautista lo que hace es dar un testimonio claro de quién es Juan Bautista. ¿Okay? Le preguntan si es Elías o si es un profeta que predica la fidelidad a la ley de Moisés. Es una creencia, la práctica de la ley. La creencia era que la práctica de la ley provocará o provocaría la venida del Mesías. Eso es lo que está en el pensamiento de los fariseos. O sea, de entender que no es Elías Juan Bautista. Por tanto, no es un reformista como muchas personas en ese contexto quieren hacerlo ver, ¿no? Entonces, si tú lees Juan 1, del versículo 1 al 17, allí aparece algo importante, ¿no? Algo que pasó, que pasa y que sigue pasando. La ley. Hay gente cristiana que es apegada a la ley, a la ley, la ley, la ley. No importa si muera su madre, ¿no? La ley, no importa, cuidado, la ley, en este caso, en la mentalidad judía, la ley nos fue dada por Moisés, ¿ok? ¿Ok? Pero vino alguien que superó la ley, la gracia y la verdad. Nos ha llegado por medio de Jesucristo. Bueno, y esta comisión investigadora que está con el pobre Juan no se conforma, se ponen tercos y ellos ven en la actitud de Juan Bautista y recuerdan lo que dice el Deuteronomio, ¿no? Surgiría un profeta como Moisés. Y Juan Bautista niega que él sea el que va a defender la práctica de la ley, ¿eh? La práctica de la ley. Entonces, el testigo apunta hacia Jesús definitivamente, ¿verdad? Dar testimonio en medio de los conflictos. La respuesta de Juan Bautista, yo no soy Elías, yo no soy el Cristo. Entonces lo que hace Juan es anunciar la venida de alguien que traerá algo totalmente nuevo. Por eso Juan Bautista niega que sea él el que va a defender la práctica de la ley. La confesión de Juan Bautista es genial. En el capítulo 1, versículo 23. ¿Quién es Juan Bautista? Una voz que grita en el desierto. Ese es Juan Bautista. Acuérdense que el desierto recuerda esa caminata del pueblo de Dios rumbo a la libertad y a la vida. Y lo que hace Juan es preparar al pueblo para la liberación que va a suceder con Jesús. Entonces los caminos del Señor fueron desviados. Ese es el asunto. Cuidado, porque en la comunidad podemos estar desviando esos caminos y desviando a la gente a otro lado, a mi molino, como quien dice. Los caminos del Señor fueron desviados por la injusticia que lleva a la muerte, a la separación, que lleva al abandono, que lleva, qué sé yo. Entonces, el testigo que apunta hacia Jesús nos coloca delante del pensamiento fariseo.
Eso hay que entenderlo bien para poder meditar y contemplar el Evangelio de San Juan. En el pensamiento fariseo, defender la ley es eso. A toda costa hay que defender la ley. Si no defiendes la ley, te apedreo, ¿verdad? Si no cumple los cánones que yo te coloco, no sirve, no vales, fuera. Pues mira, defender la ley a toda costa. ¿Por qué? Porque ellos ven que Juan Bautista bautiza, ¿no? Los fariseos piensan y creen que cuando las personas se bautizan, significa que están aceptando la ley. Y todos se bautizan, entonces aceptan la ley. Ese es el pensamiento fariseo. El pensamiento de Juan Bautista es distinto. Lo que nos da a entender Juan Bautista es que el bautismo no vincula a las personas a la ley. Entonces, esto nos coloca que Jesús ya está presente y será conocido a través del testimonio de los que lo aceptan. El bautismo de Juan es señal que va a generar una disposición para acoger la novedad liberadora de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que han hecho con nosotros, nos han bautizado y en el camino hemos ido aprendiendo, hemos ido encontrándonos con esa señal que nos ha hecho disponibles para acoger a Jesús como una novedad en nuestras vidas y es una novedad que nos ha permitido vivir toda una experiencia de liberación. Jesús ya está presente y será conocido a través del testimonio de los que lo aceptan. Entonces, el testigo apunta hacia Jesús. Capítulo 1 de Juan, versículos 19 al 34. Lo que dice Juan Bautista es genial. No soy digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. ¿Esto qué significa? Apunta hacia el esposo de la humanidad, que es Jesús, el que mostrará el amor fiel a Dios. Y el gesto de desatar la correa de las sandalias, como ahí aparece, está ligado a la ley del liberato, ¿no? Del liberato, perdón. Entonces, ¿en qué consiste esta ley? Ojo, al morir, cuando una persona muere y no deja hijos, el hermano más joven o el pariente más próximo es el que tiene que casarse con la viuda. El hijo varón, entonces, que naciera de estos, llevaría el nombre del fallecido. O sea, el que quisiera hacer uso de este derecho debería entregar la sandalia que, pues digamos así, que serviría como documento, la sandalia es como un documento al hombre que por derecho debería casarse con la viuda. Juan Bautista se da cuenta que no tiene el poder de obtener la sandalia, ¿ok? La sandalia de Jesús, porque esta sandalia será del esposo de la humanidad. Es genial el texto de Juan. Y entonces Juan, ¿dónde bautiza? Pues en Betania. Betania es un lugar simbólico. El Evangelio de Juan, ¿qué nos quiere decir? Que está generando un nuevo éxodo, un nuevo paso hacia la tierra de la libertad, de la vida. Jesús guiará al pueblo y lo va a conducir a la vida en plenitud. Entonces, el testimonio de Juana, no, de Juan Bautista, disculpen, continúa el segundo día de la semana. ¿Qué pasa ahí? Juan ve que Jesús se aproxima y dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Juan apunta hacia Jesús como el Cordero? Vamos a hacer memoria del el recuerdo del Cordero. El Cordero recuerda la Pascua de la liberación de la esclavitud egipcia, ¿no? En el Éxodo, ahí encontramos en el capítulo 12, del 1 al 14. Esto nos lleva a ver lo que será la práctica de Jesús, que será una práctica de liberación, que tus palabras liberen, que tus palabras animen, que tus palabras lleven a las personas a salir de la esclavitud y de la muerte a la libertad, a la vida. Entonces, se trata de salir de la esclavitud y salir de esa muerte para generar libertad y generar vida. Jesús va a quitar entonces el pecado del mundo. Y aquí nos encontramos con algo muy interesante, ¿no? La percepción de pecado que está en el Evangelio de Juan. Bueno, el pecado es una alianza humana con todo el sistema social que genera muerte del pueblo, del mundo. Yo sigo creyendo que el pecado aparece cuando el ser humano se deshumaniza. Cuando nos deshumanizamos,
hacemos averías y estropeamos la vida, la realidad y a las personas y todo lo que hay al paso. Por eso el pecado en San Juan el pecado es esa alianza que hacemos con aquel sistema social, eh, con la tendencia, ahora se habla de la palabra tendencia, pero es una tendencia que genera muerte, que genera ociosidad, que genera pérdidas infinitas. Jesús pues va a quitar el pecado del mundo. Y Jesús, ¿cómo lo hace? Con su modo de ser, con su práctica, va a liberar a esas personas de este sistema de muerte. Pero habrá un conflicto, realmente. El poder va a estar presente, no te lo va a permitir. Y aquí aparece el ejemplo del Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín es el tribunal supremo que va a condenar y que va a dar muerte a Jesús. Entonces, en su testimonio, Juan Bautista afirma ¿qué cosa? Que Jesús es más importante que él mismo, ¿no? Él resalta la importancia de Jesús sobre él, sobre Juan Bautista. Esto es así, ¿por qué? Porque ahí en el texto está presente un conflicto entre la comunidad del discípulo amado con los que siguen a Juan Bautista. Entonces, Juan Bautista no conocía a Jesús, después lo conoció, comenzó a bautizar con el fin de que Jesús pudiera manifestarse y de ser aceptado. Entonces, en el Evangelio de Juan no tenemos, si ustedes se percatan, en el Evangelio de Juan no tenemos el bautismo de Jesús. Si el bautismo de Juan representaba la disposición de aceptar la acción liberadora de Jesús, es evidente que Jesús no necesita el bautismo, ¿verdad? Sin embargo, Juan muestra al Espíritu que desciende y como este Espíritu permanece sobre Jesús. Esa es su unción, por eso Él es el Mesías, por eso Él es el ungido. Juan Bautista revela entonces quién es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E inaugura entonces una nueva Pascua, es la fiesta de la vida para todos, es aquel sobre el cual el Espíritu del Señor permanece constantemente y lo lleva a obrar en favor de la vida del pueblo mediante el testimonio de quien se adhiere a él. O sea, es aquel que trae la plenitud del amor de Dios, o sea, el Espíritu es aquel que como Hijo de Dios revela el proyecto del Padre. Esto ya fue anunciado en el prólogo, ¿no? En Juan 1:18. Bueno, esto significa que ya hemos terminado esta cuarta parte y nada, entonces un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y realmente nos encontramos el próximo mes para continuar con esta experiencia de formación. Un abrazo para cada uno de ustedes, compañeros. Que el Señor nos bendiga a todos, que tratemos de vivir una vida tranquila, pero con criterio, una vida que va a estar siempre en conflicto porque el mal también está presente. Pero por encima de todo está el bien, la presencia de Dios en nuestras vidas. Un abrazo, compañeros. Que el Señor nos bendiga a todos. Una feliz Navidad y que la pasen muy bien con toda la familia. Chao.